Bienvenidos al video podcast con un par con Joel Moreno. Bienvenidos chicos aquí a un capítulo más de Con un par, el podcast que jamás le enseñarías a tu madre por las cosas tan claras que se dicen sin pelos en la lengua. Hoy hacemos la visita a un muy buen amigo. El que está ahora mismo aquí a mi lado está nervioso, lo veo muy nervioso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Me encanta tenerte porque hacía tiempo que estamos hablando para tener esta sesión, este capítulo, este disfrute que vamos a tener, porque hay muchas cosas que hablar sobre tu profesión, que en este caso no la voy a decir, aunque creo que más de uno ya se lo puede imaginar. Pero es un poco fácil adivinar. Creo que es muy evidente. Entonces, de todas formas, te voy a comentar un poco la dinámica del programa para que, si no la sabes, aunque deberías saberla porque es el podcast de moda, es el podcast de moda, ¿vale? Pero para toda esta gente que se conecta de nuevo y no lo sepa, pues lo comento. Con un par es un podcast itinerante donde visitamos distintos tipos de local. En este caso, pues estamos en uno que ya hablaremos también ahora de él. El cual trae con un invitado, el cual tiene también una profesión distinta o fuera de lo normal, una forma distinta o peculiar de ganarse la vida, ¿vale? Correcto. El cual durante el capítulo yo haré una serie de preguntas y si el invitado las contesta todas con sinceridad y, como no, pues no se niega a decir que no a ninguna de esas preguntas, tiene el derecho, el deber y la obligación de hacerme una pregunta a mí, ¿eh? La haremos. Sin pelos en la lengua. Correcto. Sin pelos en la lengua, ¿vale? Vale, yo tengo siempre una serie de preguntas, ¿vale? Que le hago a todos los invitados. Uh-huh. Pero, antes de nada, vamos a presentar el local. Muy bien. Lo vas a presentar tú porque estamos donde trabajas tú exactamente y quiero que realmente pues, te explayes un poquito más y lo vendas muchísimo más. Pues mira, nos encontramos en Tracia Tattoo Studio, en Valencia, en la calle Molino de la Barquesa número 27, en el barrio de Campanar. Uh-huh. Y la verdad que tengo el gusto y el placer de llevar más o menos un año ahora con este equipo y la verdad que la manera de trabajar, el ambiente, el compañerismo y sobre todo la calidad de los trabajos de mis compañeros han hecho que han vuelto a impulsar un poco mi carrera y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Ha vuelto esa ilusión por hacer... Totalmente. Bueno, me encanta. Y entonces, pues eso, te dedicas a hacer horchata, ¿no? Correcto. Horchata de fartons valencianos. No, ya sabemos a lo que te dedicas, pero aún así, pues siempre que antes de nada, nombra las redes sociales de Tracia. Vale, estamos en Instagram, en Tracia Tattoo Studio y bueno, tenemos también en YouTube un canal de YouTube que podéis seguir. Ajá. No lo tenemos tan actualizado a lo mejor como podemos tener el Instagram, pero también podéis ver vídeos nuestros y si no, las redes sociales personales de cada uno de los tatuadores las podéis encontrar a partir del Instagram de Tracia. Uh-huh. Y tenemos página web, traciatattoo.es. Uh-huh. Y poquito más, ¿no? ¿Te parece poco? Nada, pues comenzamos. Muy bien. A ver, ¿nervioso? Un poquito. A ver, mira, la primera pregunta, lo que te estaba comentando antes directamente, es una que suelo hacer a todo el mundo, ¿vale? Yo tengo una serie de preguntas que siempre le hago a todo el mundo por ubicar a la gente. Primero, ¿quién es David Agulló? ¿A qué se dedica? Que ya lo sabemos, pero ¿a qué se dedica y cómo te ganas la vida? Bueno, pues David Agulló es un tatuador valenciano. Llevo 15 años más o menos tatuando y... Nada, 3 días. Desde el primer momento tuve bien clarito que esto era para mí, que era mi profesión. En momentos obviamente más, en momentos obviamente menos. También he vivido mucho la evolución de cómo empezó esto y a lo que es hoy, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero yo creo que desde el primer momento el tenerlo claro hizo que nunca me rindiera, que nunca pensara a lo mejor en dejarlo o en tirar la toalla. Vale, y cuéntame, ¿cómo fue esa primera toma de contacto con las agujas? Pues era muy jovencito, yo iba al instituto todavía y yo no tenía absolutamente nada claro en la vida, no sabía qué quería hacer ni a qué me quería dedicar, pero
sí tenía claro que llevaba dibujando toda la vida, estaba en bachillerato artístico y todo estaba siempre muy relacionado. Hasta que se cruzó en mi vida el tatuaje, porque un amigo mío apareció tatuado y ya pues ahí enseguida me entró la curiosidad, se me encendió un poquito la bombilla y fue como, wow, ¿por qué no voy a hacer esto yo? ¿No? Entonces me informé un poco, el chico se había tatuado en una casa, antes era como mucho más clandestino de lo que puede ser ahora, ¿no? Era más complicado obviamente aprender, no teníamos redes sociales, no teníamos absolutamente nada. No, porque realmente escuela reglada de tatuaje, Se ha intentado, bueno, han salido de vez en cuando y ahora creo que poco a poco eso va a pasar más y llegará un momento en el que se oficialice, pero no hay una escuela de tatuajes como tal en la cual te den una titulación. Yo ya te estoy dando una idea, ¿eh? O sea que ahí yo veo negocio también. ¿Sabes qué pasa? Ahora, sobre todo con el tema de redes sociales, está muy al día el hacer cursos online, el enseñarte, el venderte un poco pues esos seminarios privados o públicos. Sí, pero ya te digo, tienes las dos vías, tanto presenciales como online. Entonces, creo que ahí tienes una vía de negocio y un filón bastante grande. Titulación como tal, solo necesitamos a día de hoy el higiénico sanitario, que se saca por la escuela de enfermería y poco más. Un poco más, no necesitas nada más, ¿no? Y respecto a la formación, me dijiste que te habías hecho bachiller... Llegué hasta el bachillerato, lo finalicé y ya me puse a trabajar en Pero una algo escuela. bachillerato artístico, ¿no? Artístico, Me has dicho. correcto, sí. Ok, perfecto. ¿Y cuál fue el primer tatuaje que realizaste? Me hice yo en la pierna. ¡Ostras! Lo primero, Valiente. Primero que tatué fue a mí mismo, puesto que yo tenía tan claro que iba a ser tatuador y que esto era para mí, que o bien me salía bien y todo era perfecto, o bien me salía mal y era el recuerdo de cuando yo decidí que esto era para mí. Y ahora la pregunta por obligación. ¿Te sientes orgulloso del tatuaje? Muy orgulloso, muy orgullosísimo. De hecho, lo llevo tal cual, sin tocar, como está desde ese día. Y ese tatuaje fue el que me abrió las puertas a... se lo enseñé a un amigo que ya iba tatuado, le gustó, me pidió que le tatuara, desea otro. Enseguida en el instituto se corrió un poco la voz y pues así. Háblanos de tu estilo de tatuaje que sueles hacer, realizar. Yo hago todos los estilos, ¿vale? Sí. Es una de las cosas que siempre me ha gustado. Desde el primer momento, mi objetivo cuando yo empecé a tatuar era poder atender a cualquier tipo de cliente, mejor o peor, pero siempre poder tener un nivel de dibujo o un nivel de trabajo acorde a lo que la persona quisiera. Entonces, nunca me ha dado por decir, voy solo a hacer este tipo de tatuajes. Sí que es cierto que empecé por el japonés, porque era la predilección que yo tenía. Pero era la moda, ¿no? Entre comillas, porque todo el mundo quería hacerse carpas, quería... Bueno, pero yo siempre me ha tirado mucho el tema de los samuráis, del tema del bushido y tal, y empecé por ahí. Luego, obviamente, el realismo, sobre todo aquí en Valencia, está muy a la orden del día y es bastante un reto personal el poder conseguir realizar una obra tan precisa como la de una foto, ¿no? Entonces, bueno, luego los colores también me gustan mucho, el neotradicional. ¿Y el blanco y negro sueles hacer algo bastante... pues eso, más específico o te gusta más el color? No, yo si tengo que hacer blanco y negro, suelo hacer realismo. Blanco y negro, pero con sus degradados. También tuve mi época, bueno, como todos, yo creo que casi todas las semanas hacía 3 maorís al día, ¿sabes? ¡Ostras! Ya te digo, viví un poco esas modas que estaban bastante más marcadas que a lo mejor como pueden estar ahora, ¿no? Ahora sí que está todo mucho más fácil de encontrar el estilo que a ti te guste y hay mucha diversidad, ¿no? ¿Y cuál es el estilo ahora mismo que te sientes más cómodo? Japonés, sin duda. Sí, porque aparte de que lo suelo dibujar siempre a mano alzada, o sea, obviamente utilizo referencias o de artistas o de libros o de lo que sea, o incluso del cliente cuando me trae varios ejemplos de lo que él quiere. Tengo esos ejemplos delante y dibujo a partir de esos ejemplos. Ostras, tiene que ser súper difícil eso, ¿no? Necesitas mucha práctica para que, obviamente, por ejemplo, la proporción de las cosas te salga bien, pero sí que es cierto que cuando llegas a cierto nivel, encajar en el cuerpo es muchísimo más fácil, el movimiento queda más dinámico, no queda tan, ¿sabes? El dibujar en papel y pegar en un calco no es lo mismo que a lo mejor ya ir acoplando toda esa anatomía de lo que estás dibujando a la propia persona. Y hablando de anatomía, ¿vale? En este caso,
¿En qué lugar del cuerpo ha sido la más extraña que has tatuado? He tatuado de todo. De todo. Zona del pubis, como culo, como tetas. O sea, Sí. no hay filtro. Extraño ¿no? por extraño, casi te podría decir que ya no sé si extraño, pero incómodo, zonas del labio por dentro. ¡Wow! Ha sido una de las zonas más Y dolorosa, ¿no? complicadas, porque aparte de que el tipo de piel no es el mismo dentro de la mucosa que fuera, ¿no? Un poco raro, sí. Uf. ¿Y te has negado a hacer algún tipo de tatuaje a algún cliente porque Sí. digas tú, esto va a quedar como el puto culo? Sí. Sí, sobre todo porque hay ciertas ideas que En la mente está bien, pero a la práctica... que no se pueden reproducir de la manera que el cliente quiere. No hay que olvidar que a lo mejor el ejemplo de esa persona te está utilizando una foto que está creada digitalmente y tiene unos efectos con unas luces o unos contrastes que a la hora de nosotros tatuarlo en la piel y no olvidar que es tinta bajo esa piel, no puedes darle ese brillo, no puedes darle esa sensación Ese realismo, que él está algo, buscando. Y luego, pues a lo mejor alguna zona en la que considero que no va a quedar bien adaptado el tatuaje o a muchas veces el tamaño, ¿no? Nos piden ciertos tamaños que yo sé que con el tiempo no va a curar y no va a quedar un borrón directamente. Correcto. porque la Entonces, tinta se diluye. Hay veces que es mejor decir no a que con el tiempo esa persona pues se arrepienta. ¿Y en el estudio tienes algún tipo de manía? Tengo manías. Manía, toque, llámalo como tú quieras. No sé, yo creo que todos tenemos un poco metodología a la hora de trabajar. Yo obviamente pues también tengo la mía. Prefiero prepararme las cosas siempre de antemano, cortarnos el papel siempre y doblármelo en cuadraditos para ponerlo. Pero son cosas útiles a la hora de... Nosotros ten en cuenta que trabajamos siempre con guantes. Entonces, Sí. por tema de contaminación cruzada y tal, siempre que Sí. vayamos a dejar de tatuar o lo que sea, nos los quitamos. Entonces, para evitar el estar poniendo, quitando, poniendo, me levanto, me siento tal, intento tener todo preparado y que no haya ninguna cosa que se me olvide, ¿no? Y quería hacerte una pregunta que no la tengo planteada, pero ahora me acaba de surgir. Y es que lo que es la sanidad, todo lo que son los controles de sanidad y demás, ¿los tienen a ustedes más castigados o los tienen más...? Obviamente, sí, tenemos controles pues en los que controlamos que todo esté bien, que todo esté limpio, las instalaciones. Aquí, sobre todo, yo me he dado cuenta, yo he vivido en Suiza, he tenido un estudio allí, Sí. y he visto pues un poco las diferencias, ¿no? de las exigencias o de la manera que utiliza cada país para trabajar. Y aquí exigen mucho, sobre todo a nivel estudio, Ajá. que tengas una superficie lavable a X metros, que tengas tanto espacio, que tengas un grifo con el cual puedas accionar sin tocar con las manos. Son ciertas cosas que allí, por ejemplo, no en ningún momento te exigían tener como para poder abrir tu... Ahí como que vas sin las manos No, a ver, lavadas es ni que nada. son cosas, sí, obviamente No, vale. tener tu grifo, pero no era tan necesario que fuera uno por cabina y tal. Y bueno, ¿Crees que ese nivel de exigencia... imagino que imaginas? No, yo quiero saber tu opinión. A ver, ese nivel de exigencia... es bueno, yo creo que es bueno, sí, porque siempre y cuando pienses que lo que estás haciendo es para mejorar la calidad del servicio que estás dando, ¿no? Siempre que puedas tener la facilidad de tener una superficie que puedas lavar mucho más fácil que otra que no, o sea, eso va a mejorar tu calidad de trabajo y lo que ofrezcas a tu cliente. Yo soy muy de anécdotas, de que me cuenten anécdotas aquí, y me gustaría saber una aquí que tú hayas dicho, no me pude reír, o dije, tierra, trágame. Tengo una bastante que la cuento algunas veces. Y no voy a decir nombres. No, lógicamente. Tuve un cliente hace años que él vino muy, muy convencido. La típica persona que viene con una actitud muy, muy sé lo que quiero y cómo lo quiero, ¿no? Sí, ¿eh? Él obviamente se quería hacer, estaba muy orgulloso de haber tenido un hijo y se quería hacer el nombre de su hijo con la fecha de nacimiento. Grande, muy grande, ¿vale? Nada, empezamos a hacer el diseño, preparamos todo el tipo, la tipografía, las letras, los números, todo. Cuando estaba perfecto como él lo quería, lo empezamos a tatuar. Y casi a punto de terminar el tatuaje, vino su mujer, ¿vale? Llega la mujer, le enseña el tatuaje y ay, pero
se queda mirando y hace, tu hijo no nació el día 29, nació el día 30. ¡Oh! Y claro, ahí hubo un momento muy incómodo y una tensión bastante gorda, en el cual yo no sé si tierra traga no sé dónde meterme, obviamente. No, pero en este caso no es culpa tuya, ¿no? No, igual, o sea, soy el responsable directo. Sí. Y hubo ahí un momento de duda entre ellos dos, de que el hombre incluso hizo hacer dudar a la mujer de que no, es el 29. El 29, ¿no? Y ella en un momento dijo, llevo el DNI, bueno, vamos a comprobarlo. Y yo, sí, se había equivocado con la fecha. ¿Y solución para ese tatuaje? Pues al tamaño que nosotros habíamos hecho el número, que era Sí. muy grande, yo lo recomendé láser directamente. Porque hay veces que sí se pueden hacer covers y sí son un tamaño pues a lo mejor más pequeño, una cosa más fácil de cubrir, pero en ese caso era muy difícil. Para los que no sepan lo que es un cover, explícalo un poco para... Pues un cover es obviamente tapar un tatuaje antiguo con uno nuevo. Ajá. La técnica normalmente suele ser centramos la parte más oscura del nuevo diseño en lo que ya hay tatuado. Es decir, que siempre tendremos que hacer el tatuaje más grande, normalmente al doble o un poco más. Y intentar pues disimular todas esas zonas que se quedan más oscuras, pues ya digo, con la sombra. Muy bien, muy bien. Y quiero que me des una serie de recomendaciones para si yo quisiera tatuarme, buscar a un tatuador. Porque sabes que hay mucho tatuador pirata también. Y Sí. entonces quiero que tú, como tatuador, me des una serie de recomendaciones. Yo creo que a día de hoy es mucho más fácil poder seguir el trabajo de cualquiera de nosotros, puesto que las redes sociales a día de hoy pues nos facilitan una ventana increíble a ese arte, ¿no? Y es seleccionar muy bien, pues ya te digo, en función de lo que vas viendo que ese artista va creando. Sí, Si pero eso es va que, contigo o no va contigo. Tú también tienes que mirar porque es que también suelen mentir mucho a la Eso hora es- de colgar. Eso es menos ya. Yo creo que eso, así que hubo una época, ya te digo, hace unos años sí que se veían gente, ¿no? Alardeando de fotos o de... Pero no lo digo solo en el mundo del tatuaje, sino en el mundo general. Sí, No, eso- esta foto la he hecho yo, te lo sí, digo sí, yo como sí. fotógrafo. Esta foto la he hecho yo y Correcto. al final lo hizo un tío en Nada, Estados Unidos. Correcto. Eso ¿Entiendes? hace unos años sí se veía más, a día de hoy es más raro que se vea, ya te digo, porque todo el tema de la conexión entre nosotros y la informatización hace que sea mucho más fácil el de decir, no, Sí, no, el o acceso. sea, sabemos de quién es. Ya. No te Ya, cuelgues la es medalla. más, hay una aplicación de Google, si no sabes que tú subes una imagen y sabes en cuántos sitios se ha subido, en cuántos sitios y de quién es la propiedad de esa imagen. Entonces, creo que si la gente a día de hoy no lo sabe, indague muchito, falta mucho ya. mucho más. Y aparte de eso, de cerciorarnos que sus trabajos son sus trabajos, Sí. ¿qué más me recomiendas? Yo te diría que conocer a la persona también es un poco importante, ¿no? Nosotros siempre cuando vamos a trabajar con un cliente nuevo le damos lo que llamamos una cita previa, ¿no? En la cual yo simplemente me reúno con esa persona y hablo un poco con él. Hablo, le indago un poco el por qué o qué referencias tiene, qué estilos tiene, qué es lo que le gusta, para poder incluso adaptarme yo un poco a lo que esa persona quiere, ¿no? Más que yo crear algo a mi manera, que sea siempre algo al gusto de la persona. Sí. Entonces yo creo que eso también es importante. El conocer un poco a la persona que te va a tatuar y hablar un poco antes con él para que no haya esos malentendidos de última hora, ¿no? 100% recomiendas que sean estudios, que no sean casas Sí, particulares, ¿no? Sí, yo Sí, a porque- ver, no lo voy a negar, yo empecé tatuando en mi casa Sí. y creo que puede ser una parte fundamental de empezar a descubrir el mundo del tatuaje, pero siempre y cuando desde un primer momento intentes hacer las cosas bien. Bien. O sea, teniendo tu higiene, montando, o sea, ahora tienes muchas vías por las cuales puedes aprender cuáles son las mejores maneras de trabajar. Entonces, y cómo introducirte en ese mundillo Correcto. poco a poco Entonces- y legalmente, claro está. correcto. Entonces, sí, está bien empezar en casa, pero en cuanto ya consigues cierto nivel o tu trabajo ya tiene la calidad como para estar en un estudio, yo considero que lo importante es dar ese paso, ¿no? ¿Y crees que el tatuaje sigue siendo algo artístico o es una moda? Porque ya te digo, han pasado, como tú has dicho antes, modas de tatuajes orientales, tatuajes maoríes. Entonces, ¿crees que a día de hoy se sigue siendo pues valorado como arte? Sí, por supuesto. Como siempre vamos a encontrar, y esto yo creo que jamás va a desaparecer, vamos a encontrar gente que va a ser artista, Sí. ¿vale? Y gente que va a ser más reproductora, como digo yo.
Es decir, yo en ciertos momentos o en el 90% de las veces me considero más un reproductor que un artista. ¿Por qué? Porque no creo de cero algo que yo quiero porque a mí me gusta y lo vendo, ¿vale? Ese sería el lado artístico. Yo siempre creo para el cliente. Entonces, yo tengo siempre, como ya te decía antes, la referencia de cosas que, o tatuajes, o dibujos, o imágenes, o cosas que ya existen, ¿no? Y que yo pues voy mezclando o adaptando o creando para hacer ese tatuaje. Entonces, para mí eso no deja de ser algo reproductor, ¿vale? Es algo que coge información y la reproduce. Sí. Y luego está el nivel artístico, como podemos decir, que ya es gente pues, que se dedica a crear sus obras desde cero, con su estilo tan definido y marcado, que la gente quiere esas obras, tal cual. Y ya es gente que va coleccionando o buscando ese sello de ese artista, esa forma de trabajar o esa forma de crear. Te han llegado a buscar inclusive para decirte, hazme lo que quieras en el brazo. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Sobre todo cuando empecé a centrarme más en hacer el japonés a mano alzada y la gente que le gusta ese estilo lo ha visto, siempre hay algún cliente que wow, yo quiero eso, pero... Como te dejo quieras, totalmente, vía libre, hazme lo que quieras. Sí. Ostras, es un poco también la apuesta por el artista en este caso. Sí, por eso digo que hay que conocer a esa persona y hay que conocer el trabajo que tiene para poder llegar a hacer confianza plena en su trabajo. Yo cuando dibujo, muchas veces el dibujo no se parece en absoluto a lo que va a ser el resultado del tatuaje, porque yo empiezo a encajar con unas líneas de unos colores, después utilizo unos colores más oscuros para ir definiendo más la forma y tal. Entonces, claro, muchas veces cuando tú le enseñas lo que has dibujado al cliente en el brazo, bueno, puedes ver o intuir. Puedes intuir más o menos cómo va a ir encajado, la forma que va a tener, pero no sabes para nada el resultado. No, cuando ves el resultado y tú dejas que vean el proceso o simplemente dices, no, gira la cara y hasta que no termine... No. A mí siempre me gusta que la gente esté muy cómoda, ¿sabes? A la hora de tatuarse y no me importa que me pregunten, no me importa enseñar, no me importa el contar cómo lo hago o el qué hago en cada momento, porque me gusta compartirlo también. O sea, siempre... Al principio había como mucho secretismo, ¿no? Con el tema de quién y cómo hacía su trabajo. Y a mí es una cosa que siempre me ha parecido que no va conmigo. Que a mí siempre me... No, yo lo digo simplemente para que se sorprendan al ver la pieza. Eso el cliente propio lo hace. Tengo clientes que no quieren verlo. Tengo clientes que míratelo, a lo mejor haces una pausa, ¿no? Cuando llevas un par de horas y tal. Míratelo, a ver qué te parece. No lo quiero ver. O sea, quiero ya que sea el impacto del final, la sorpresa final. Entonces, obviamente, esa gente muchas veces se lleva una sorpresa muy gorda. ¿Sabes? No es como el cliente que está cada 10 minutos mirando a ver cómo va. Bien. Y estamos hablando ahora mismo un poquito del cliente de pie de calle, ¿vale? Pero quiero saber, porque... Me imagino, por el nivel que tú tienes ahora mismo y demás, que has tatuado a gente muy famosa. Bueno, muy famosa tampoco creas, ¿eh? No, sí que tatué a algún futbolista del Valencia, pero de segunda, ¿no? Sí. Hace algunos años y tal. Intenté también desligarme un poco de ese estigma, ¿vale? Por así decirlo, porque cuando empiezas a hacer ese tipo de trabajos, te das cuenta que hay veces que es gente que busca... colaboraciones, ni siquiera quieren pagar. Me lo vienes a decir a mí que entonces digo, no, cruz y raya. Claro, entonces no olvidemos que yo soy tatuador y tatúo para ganarme la vida, ¿sabes? Claro, exacto. Y durante un periodo sí que iba muy detrás del guay, quiero ser famoso, quiero crecer, quiero que Pero la gente famoso, me vea. a ver, creo que o sea, el pensamiento que tenemos todos de ser famoso tiene que ser por tu trabajo, no por una colaboración que hagas con alguien famoso. Sí, pero ya te digo, hasta cierto punto yo empecé muy joven también, o sea, empecé con 17 años, entonces imagínate que gran parte de mi carrera ha sido muy en torno al ego, ¿no? Por así decirlo, al querer ser o al querer demostrar o al querer tal. Y de unos años hacia aquí todo eso ha desaparecido. O sea, yo no tengo nada que ver con la persona que empecé a ser, ¿sabes? Hay una evolución. O sea, y ya te digo, ahora mismo disfruto muchísimo más el cliente de pie de calle que no conoce nadie y que se entrega él a ti y tú a él y que al final hay una relación ahí maravillosa. Sí, hay una química Correcto. Sí, no, tal personal, cual. No. Tal cual. Al poder a lo mejor tatuar a una persona más conocida y que ni siquiera haya conversación, ¿no? Incluso te tienes que sentir halagado por esa persona querer tatuarse contigo y dar esa
confianza de, oye, confío en ti, correcto, hazme lo que tú creas y lo que tú quieras, ¿me entiendes? Eso tiene que ser brutal, el nivel de yo creo que es satisfacción. una de las mejores sensaciones que hay es cuando la persona te lo agradece dándote un abrazo o mandándote un mensaje al día siguiente con el corazón abierto, ¿sabes? Que dices, esta persona no me está diciendo esto para... Y a través de las semanas que va curando el tatuaje te va diciendo, hostia, esto va a mejor, queda muchísimo mejor de lo que... O incluso cruzar a algún cliente que hace mucho tiempo no lo ves y a lo mejor a mí me pasa, no me acuerdo de la persona por la cara, pero me acuerdo del tatuaje, ¿no? Y decirle, ay, ¿no te acuerdas de mí? No, enséñame el tatuaje y enseguida vuelves a conectar con ese momento, ¿no? Que le tatuaste y enseguida todo, guau, que te hace mucha ilusión que esa gente nunca se olvida de olvidar de ti, ¿no? Eso, vamos, tiene que ser como tatuador una experiencia única. Y te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuántos tatuajes llevas en el cuerpo ahora mismo? No sabría decirte la verdad. Ya llevo prácticamente todo el cuerpo tatuado y más de uno ya se ha unido a otro. Entonces podría decir que llevo uno muy grande o, ¿vale? O 40 y pico, o 50 y pico. No lo sé, pues muchos, llevo muchos. ¿Y cuál crees que, no respecto a ti solo, sino respecto también a la clientela, es la zona en la que más dolor suele pasar la gente? No tengo ninguna duda en contestarte esa pregunta. ¡Ostras! Porque hace bien poco yo me hice la cabeza con un compañero mío, con Arturo Terol, ¿vale? Al cual quiero mucho, le mando un abrazo desde aquí. Él me hizo la cabeza y la verdad que hay una diferencia enorme con otras zonas del cuerpo que sí que duelen, como pies, costillas, ¿no? Codos, a lo mejor los dedos de la mano y tal, que molestan mucho, pero la cabeza sin duda se lleva al número 1. Guau. ¿Qué te lo hiciste en varias sesiones? O... Sí, tres sesiones tuvimos. 3 sesiones. ¿De cuántas horas cada sesión? Pues 6, 7 y 4. O sea, ¡ostras! mucho tiempo. Bueno. ¿Y tienes algún tatuaje de...? Voy a empezar la casa por los cimientos. Un tatuador que tú digas, este es mi ídolo. Tengo tatuadores que me gustan mucho su trabajo, pero tampoco idolatro, porque claro, no conozco a la persona. Entonces para mí sería Sí, no, digo como tatuador que, mira, tiene una línea muy... Mira, Philip Liu, obviamente, que dentro del arte japonés es pues un referente, yo diría, número 1. O Sige o Chris Crooks, son tatuadores que los tres hacen estilo japonés a color y es brutal lo que hacen. La verdad que siempre me gusta mucho seguir su trabajo y lo que hacen. Y te iba a hacer una pregunta porque es que hace poco, yo soy muy consumidor de podcast, vi uno donde salía un tío, no sé qué, alguien, ¿cómo se llama? Black Aliens, que tiene tatuado hasta lo que es la pupila y... ¿Tú llegas a hacer algún tipo de cosa de esa, algún tipo de barbaridad? No, eso es una modificación corporal, ¿vale? Eso pero no es tatuaje en sí, ¿no? Yo digo, porque te hablo desde el desconocimiento. Claro, no, para cambiar el color de lo que es la córnea, del ojo, eso es una inyección. Se inyecta tinta entre la córnea y el iris. Y como hay un espacio líquido entre esas dos partes, la tinta se expande y pigmenta esa zona blanca, ¿no? Ajá, entonces esto lo tiene que hacer un oftalmólogo o te lo tiene que hacer... Es gente que se dedica a hacer la modificación corporal. Vale. Son compañeros de gremio que normalmente son piercers o son modificadores corporales Y retomando el tema de tatuadores que idolatras, ¿tienes algún tatu de alguna persona que digas tú, este me lo hizo tal persona? Pues mira, tengo... cuando yo empecé a tatuar, ¿vale? Había muy poquita referencia, ¿no? Había muy poquitas cosas de las cuales nosotros pudiéramos seguir el trabajo de otros artistas. Ajá. Y había un libro en concreto que se llamaba From the Street with Love, de un tatuador llamado Bug, ¿vale? Que él era todo arte chicano, ¿vale? Y él era estilo muy a Nueva York, ¿no? Digamos, perros de pelea, payasos, chicanas, cosas así, ¿no? Yo tuve la suerte de poder conocerlo, tuve la suerte de poder invitarlo al estudio que tenía yo en Suiza y él me tatuó el brazo izquierdo, ¿vale? De hecho, si tú comparas el estilo de tatuaje, es muy a la antigua, o sea, eran máquinas de bobinas y era todo muy, pues, era más conceptual. La manera de trabajar que él tenía, él me hizo todo el tatuaje del brazo, me lo hizo a mano alzada. Y a mí eso me flipaba. O sea, era lo que a mí me gusta hacer y el poder tener la oportunidad de que él me lo hiciera fue brutal. De hecho, él ya falleció hace tiempo, tuvo cáncer y murió. Y para mí yo le tengo mucho cariño sobre todo lo que él me transmitió. De que
no tienes por qué estar pensando tanto en lo que piensan de ti, sino en lo que tú crees que debes hacer para tu evolución. No, si no, o sea, no crees en ti, tú mismo no vas Ya, a llegar pero eso nosotros, o sea, llega un momento en el cual siempre estás limitado a qué van a pensar o qué van a decir o justo a lo que piensan, lo que dicen, pues te hace sentir o bien o mal, ¿no? Y creo que eso hay que dejarlo aparte y hay que siempre del respeto y del cariño, pero hacer lo que tú creas que es bueno para ti. También sabemos, y todo el mundo sabe, que es que pasáis muchas horas haciendo pues muchos tatuajes y aparte pues eso, las reuniones previas y demás. Sobre todo me voy a sentar a la hora de hacer tatuajes porque son muchas horas, como tú dijiste, te han hecho 7 horas, 2 horas, entonces pues quiero saber cómo palías, porque hay una repercusión física y anímicamente, entonces quiero saber cómo palías eso. ¿Cómo lo compagino con mi vida, no? No, a ver, ¿cómo lo palías? Porque tendrás dolores de espalda, te irás quedando ciego de tanto estar esforzando la vista. Mira, la espalda es una de las cosas que desde el primer momento ya la empieces a notar, ¿no? Sobre todo el tema postural. Intentas desde un punto de vista médico el tener la postura más correcta posible, ¿no? Y el no estar encorvado más de la cuenta. Pero es imposible. O sea, llega un momento en el cual estás tan metido en lo que estás haciendo que hay momentos en los que estás casi del revés o de pie porque el tatuaje lo requiere, ¿no? Sí. Entonces, mucho fisio, hacerte mejor amigo de tu fisio es uno de los mejores consejos. ¿De la familia? Sí, sí. Y bueno, pues eso, intentar tomarte tus horas de descanso, tus días libres, sobre todo. ¿Haces fortalecimiento de espalda? Yo entreno, yo sí llevo tiempo entrenando y la verdad que sí que se nota, ¿no? A la hora de notar la espalda más preparada y poder estar más horas sin notar una molestia, pero bueno, cuando llevas 10 horas en la misma posición, pues al final repercute. ¿Sueles tomar un descanso después de tantas horas Sí. O sea, dejar un hueco para, oye, que siempre si no peto. algún día a la semana libre y ese día de la semana pues intentar no hacer absolutamente nada. ¿Y crees que el tatuaje en sí se ha que no me sale. Desestigmatizado. Eso, no, para nada. ¿De la sociedad? No, sí que es verdad. Te pueden seguir mirando mal porque llevas tatuaje. Sí, tú piensas que es una cosa que va muy lento y sí que es verdad que a día de hoy es una cosa mucho más normalizada, ¿no? El ver un tatuaje o ver una persona en un bar o en un puesto de trabajo en el cual te vaya a estar cara al público y lleve tatuajes. Es mucho más normal, pero todavía no está para nada normalizado de un modo en el que, o sea, llevas el cuello tatuado, llevas la cara tatuada o llevas una mano tatuada, eso te va a repercutir 100% a la hora de encontrar un trabajo. Sí. Por lo menos hasta el día de hoy. No, hay empresarios que ya poco a poco van entrando, pero sobre todo pues eso, gente que llevan muchas horas de tatuaje en el cuerpo, pues no lo ven bien. Por otra parte, sobre tus trabajos, ¿tú prefieres hacer trabajos personales o personales me refiero a algo que signifique algo, ¿me entiendes? De eso, o prefieres simplemente, no, mira, me voy a hacer yo qué sé. He tenido varias épocas. He tenido épocas en las que por obviamente necesitar dinero he cogido absolutamente todo lo que he podido. Sí, pero ¿qué es lo que te llena a ti? Correcto. Y si yo puedo elegir, obviamente prefiero hacer trabajos personales, trabajos con sentimiento y trabajos que la gente venga con una idea complicada y que sobre todo tenga un sentido y conseguir llegar a un resultado que sorprenda, ¿no? Cuando una de las mejores cosas que te pueden decir es sabía que iba a estar bien, pero no tan bien. ¿Sabes? Sí, eso tiene que ser también mediático. Pero pues eso, verse la tatuaje de su hija o de su madre, Sí, pues ese tipo de tatuajes, vamos, son de los que no te arrepientes nunca de haberte los hecho. Y a ver, vamos a hablar también un poco, ¿vale? ¿Cuál es la faceta menos agradable de ser tatuador? Pues obviamente trabajar cara al público es muy complicado porque nunca sabes todos me lo soléis decir, ¿eh? Claro, nunca sabes con quién te vas a encontrar ni en qué condiciones. Y obviamente no todo el mundo es maravilloso y perfecto y no todo, pues hay alguna gente pues con problemas de higiene, ¿no? Que vienen aquí y qué mínimo, ¿no? O sea, claro, no olvides que nosotros trabajamos con la piel y que estamos en contacto directo durante mucho tiempo, ¿sabes? Entonces cuando vienes aquí lo mínimo que puedes hacer es pues venir, ducharte
duchado y bien lavado. Y hay gente y un poquito, yo qué sé, con desodorante. hay gente que esa cosa no la usa, ¿no? tan bien. No. Pero bueno, no te queda otra que trabajar con la mayor profesionalidad posible. Obviamente nosotros antes de tatuar limpiamos la zona y la desinfectamos, pero si la higiene corporal en general brilla por su ausencia, pues... No vas a ponerte a lavar el hay un pie o la contraste persona ahí. no, directamente. Hay un contraste. Y respecto a eso también, ¿vale? ¿Te has encontrado a clientes que han venido por nerviosismo, por eso han venido borrachos? Sí, por supuesto. Por nerviosismo, me voy a hacer un tatuaje, tengo que ir dopado de alguna forma. Sí. Me he encontrado absolutamente de todo. Bueno, se me han llegado a desmayar antes de tatuarles y todo. Sí, recuerdo un caso en el estudio que tenía yo en Suiza, un chico se iba a hacer todo parte del pecho y el hombro y al dejarlo estático de pie, la gente es una sensación entre nervios y el quedarte quieto sin moverte durante rato, pues como que tampoco es tan fácil. Yo notaba que de repente el rotulador como que dejaba de funcionar, ¿sabes? Y digo, este hombre está transpirando más de la cuenta, demasiado, ¿no? Y siempre le haces la pregunta, ¿te encuentras bien? Y la gente aguanta, intenta resistir. Sí, no te preocupes, pero tú ya ves que no. Que la cosa va mal. Que no va de todo bien. Y ese chico ese día se fue a su casa. Le dije, no fuerces el cuerpo tampoco porque obviamente si ya con el rotulador has tenido un bajón de tensión, imagínate con la aguja. Y nada, luego volver a cogerlo otro día con otro punto de vista totalmente diferente sin problema. No lo aconsejas, ¿no? Lo de venirse bebido a una sesión. ¿Sabes qué pasa? La sensibilidad del cuerpo, hay gente que viene pues fumada, borracha o tal. Siempre que vienen en esas condiciones, el trato conmigo es nulo o es malo. ¿Por qué? Porque una gente borracha te hacen bromitas. Sí, de colegueo cuando no eres colega. Correcto. Realmente. Y no olvides que yo estoy trabajando y que yo intento darte la mayor calidad posible. Si tú me estás moviendo o te estás moviendo tú o estás cogiendo el móvil, o sea, piensa que estás sobre una camilla y el hecho de meterte la mano en el bolsillo y sacar el móvil, ya te estás moviendo. Sí, claro. Entonces, te desvías un poquito de... Correcto. Entonces, cuando le has repetido a una persona 40 veces no te muevas, pues ya empiezas a mosquearte. Ya. También que te lo dejo a medias. No, yo he llegado a mandar gente a su casa, ¿eh? Con todo el respeto del mundo y el cariño, pero lo siento, si no me dejas trabajar, te puedes ir a tu casa y otro día seguiremos. Claro. Porque no quiero tampoco... Ahora también me surge otra pregunta. ¿Hay gente que se ha tatuado por una apuesta? Por supuesto. Sí. ¿Y cuál ha sido el tatuaje más heavy que tú has dicho? Oye, por una apuesta estás tatuándote esto. Pokémon en el culo y cosas así, de colores. Sí. Y la última, no recuerdo los nombres de sus colegas en el culo también, otro chico en Suiza. Pero, a ver, no suelen ser cosas tan... Sí. No son cosas desagradables, ni son cosas, ¿sabes?, obscenas, no. O sea, normalmente son cosas, simplemente apuestas tontas de, si te pones mi nombre en el culo, te pago no sé qué, cosas así, ¿sabes? Y al final, pues, el láser está siempre a la orden del día después, ¿no? También piensa que la gente que acepta hacer eso es porque con la persona con la que lo está haciendo le tiene cierto cariño, o es alguien de la familia, o es un hermano, o un tal, que no le importa tampoco llevar ese tatuaje, ¿no? Ya. Pues David, estamos casi llegando ya a las últimas preguntas. Exactamente tengo 2 planteadas, ¿vale? Y son muy facilitas, ¿vale? ¿Cómo logras conciliar tu vida profesional con tu vida personal? Yo la verdad que me doy cuenta que siempre estoy con la cabeza pensando en mi vida laboral, la verdad. Soy una persona que me doy cuenta que dependo mucho emocionalmente de que mi trabajo funcione y vaya bien. Y es algo que muchas veces me lo llevo a casa y es un poco putada. Sí, bastante. De cara a mi pareja o de cara a mis amigos. En todos los capítulos que llevo con el podcast, suelo traer a gente, pues eso, que son muy inquietos, que son muy movidos o que, como suelo decir yo, que somos unos culos inquietos. Sí. Y siempre pasa, te lo digo porque yo lo soy, siempre pasa que aunque estés intentando relajarte en casa, estás con el trabajo, no tengo que hacer esto. Mirando el móvil, siguiendo el trabajo de ¿Logras desconectar en algún momento? Sí. O sea, cuando intento cogerme un día libre, intento cogerme ese día libre para no pensar. De hecho, ahora estoy haciendo un trabajo personal muy fuerte con el tema del teléfono, de no pasarme horas ahí viendo ni mirando ni nada. Y en cuanto me doy cuenta, soy consciente de que estoy haciendo eso,
lo quito, lo aparto de mí y me pongo a hacer otra cosa. Sabes que, no sé si, no voy a decir la marca del móvil, pero ciertas móviles tienen unas horas de uso que tú le puedes poner, le puedes poner incluso... Sí, pero no me gustaría llegar a ese punto. ¿Sabes? Quiero ser yo el que decida y el que vea y el que sea consciente de oye, te está pasando. O sea, vale que lo uses de vez en cuando, pero no. Aparte que llega un punto en que ya no es ni útil, porque lo que estás haciendo es ver cosas random que sí, que van como que te van enganchando con tu gusto, porque obviamente está hecho para eso, pero que son cosas que no vas a, no te ofrecen nada más allá, ¿sabes? De acuerdo. Y nada, la última pregunta es muy sencilla, ¿vale? Para una persona que va a empezar o que quiere empezar en el mundo del tatuaje, ¿cuáles son los consejos que tú le darías? Pues lo primero, que sea muy consciente de lo que va a hacer, porque sea muy consciente de qué tipo de trabajo y qué tipo de mundo se va a exponer, ¿no? Y lo segundo, pues que se informe bien, que intente hacer las cosas desde un primer momento como tocan. Obviamente, a día de hoy es muy fácil, ya te digo, seminarios online, seminarios presenciales, seminarios personales, tienes absolutamente todas las opciones posibles para aprender de la mano de artistas muy, muy buenos. Y luego ser, obviamente, constante. Ser muy constante y no decaer a la primera de cambio. Ya me ha pasado, he tenido algún aprendiz que otro, no en esos términos, ¿no? Pero algún colega que ha querido aprender a tatuar y se han decepcionado a la primera de cambio. O sea, solo con la práctica en piel sintética ya es como... Ya, pero... Te frustra, ¿no? Sí, sobre todo porque es inevitable el compararse con otra gente y a lo mejor hay gente que aprende en un día y hay gente que le tardan 10 o un mes. ¿Tú crees que el tatuador se nace o se puede hacer? Se puede hacer. A tatuar no deja de ser una técnica, igual que conducir o igual que cualquier otra cosa que se puede aprender con la práctica y la repetición. Entonces... tienes que aprender las bases de esa técnica y luego obviamente llevarla a cabo tanto tiempo que cuando ya la controles y la domines, obviamente también puedas modificarla a tu estilo, pero para aprender la base no queda otra que practicar. Vale. Practicar me imagino que en piel sintética. A ver, yo en ese sentido, sí, obviamente la primera toma de contacto, si es con una piel sintética, es mucho más seguro a la hora de que no le estás repercutiendo a nadie en la piel. Para la vida. Pero no tiene absolutamente nada que ver la textura y la sensación de tatuar una piel sintética a una piel de verdad. Entonces yo recomiendo siempre, y todos tenemos algún colega kamikaze que viene y te dice, a mí me da igual. Ha hecho un destrozo. Métele ahí, que llevo ya aquí Sí, yo incluso me he ofrecido varias veces, tengo varios tatuajes de varios colegas que han querido aprender y que yo le he dicho, ahí tiene. No te arrepientes, ¿no? De ningún para tatuaje nada, que llevas ahora mismo. Algunos los llevo a medias porque nunca los llegaron a terminar y siguen ahí, los tengo ahí para si algún día quieren acabarlos y si no, pues así se quedarán. Forma parte un poco de mi trayectoria y del proceso, ¿no? Sí. Pues David, hemos llegado al final. Has pasado lo que es la entrevista con sobresaliente y ya sabes la dinámica. Te toca hacerme una preguntita. Va a ser fácil, ¿eh? Bueno, bien. Yo creo que me he portado bien contigo. Sí. ¿En qué momento se te ocurre hacer un podcast en el cual puedas enseñar a la gente más sobre profesiones y sobre trabajos del día de hoy? Había, o sea, la temática en sí, no el podcast. No, la temática. ¿Por qué esta temática? Porque hay mucha gente que por desconocimiento, o sea, quiero dar a conocer que a profesiones que por desconocimiento creen que es demasiado fácil y al final, cuando tenemos este tipo de charlas y entrevistas, pues la gente dice, ostras, pues yo no pensaba tanto de esto, o yo no pienso que tenga tanta repercusión como ahora mismo el tema del fisio y demás, no creo que tenga tanta repercusión en eso. Entonces quiero enseñar la parte personal de la persona que tengo delante mía, pero también de la profesional en todo su ámbito, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces es una forma también de que abrirle a la gente o al público ese abanico y que conozca mucho más sobre la profesión en sí. Creo que es la mejor forma y creo que la verdad está funcionando y está funcionando muy bien. El feedback que estoy recibiendo de la gente es muy bueno con la temática. Es más, me han dicho, oye, no quites esta temática porque nos interesa bastante. Nos interesa conocer, yo qué sé, a un músico, nos interesa a un cocinero, a cualquier persona, ya te digo.
es totalmente viable de ser de carne de conunpar.podcast. O sea, Muy bien. David, quiero, antes de nada, que has nombrado también las redes sociales de aquí del estudio, donde trabajas, pero quiero que también la gente conozca tu red social, Instagram. Bueno, a mí me puedes encontrar con agujas_tatú Ajá. en Instagram y es básicamente la red principal que utilizo porque... ¿Estás activo? ¿Contestas a la 100%, gente? 100%. De hecho, creo que es mi vía número 1 de trabajo a día de hoy, Ajá. aparte de, obviamente, la cara al público en el estudio. Pero no tengo TikTok, no, No. Facebook se me pasó ya hace tiempo. No, creo que ya está pasando a la historia para todos. A día de hoy Instagram pues me sirve perfectamente, aunque ya no a lo mejor publique tan seguido como podía hacer antes, ¿no? Antes siempre estaba muy al pie del cañón con el tema de conseguir seguidores, ¿no? Y ser más Sí, visible. pero eso es más egocentrismo. Correcto. A día de hoy subo mi trabajo y el que lo quiera ver ahí lo tiene. Sí, es lo mejor. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por haber estado Muchas gracias aquí. a ti por invitarme. Muchas gracias a toda esa gente que nos ve y nos escucha a través de pues, todas las plataformas de podcast y aparte también de YouTube. Recomendar que si les ha gustado el contenido, botón de campanita para que la plataforma os notifique y un like muy grande porque David se lo merece. Muchas gracias. Se lo merece y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Nos vemos. Chao. Chao.